Bienvenidos a todos a este segundo capítulo de la serie de procesos estocásticos, donde vamos a aprender a aplicar procesos estocásticos a cualquier serie de datos. Por lo tanto, como vimos en el capítulo 1, conocimos qué es un proceso estocástico, conocimos qué es el concepto de tendencia y estacionalidad, y dicho con esos dos conceptos, aprendimos a identificar series. En este capítulo vamos a ver qué significa la condición de estacionalidad en varianza y en la media. Esto es de vital importancia para llevar a cabo cualquier proceso estocástico. Si esta condición no está dada, entonces el proceso estocástico no será correcto. Por lo tanto, desarrollaré primero la condición de estacionalidad en la varianza. ¿Por qué digo que esta es una primera condición? Bueno, verán, si la varianza en la estacionalidad no se cumple, la estacionalidad en varianza no se cumple, es lo primero que hay que solucionar y explicaré obviamente cómo se solucionan en los próximos videos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la varianza de una serie de datos? Acá como un ejemplo tomé esta serie, que puede ser cualquier otra, y vemos que las variaciones son totalmente irregulares. Por ejemplo, acá tenemos una fluctuación bastante grande, acá es una muy pequeña, otra que es un poco más grande, otra más ancha, una muy pequeña. Vemos que las variaciones en las cuales la serie de datos va progresando no es simétrica. Es decir, no es algo como así, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cada variación es exactamente igual a la siguiente, o al menos muy parecidos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Al no tener una serie que no progresa, no varía la progresión de sus datos de manera relativamente simétrica o con un patrón, significa que no tenemos una serie que es estacionaria en varianza. Y esto se solucionará con un logaritmo, pero que explicaremos más adelante. En segundo lugar, tenemos la media. Excluyendo ahora la varianza de nuestro análisis, veremos que la media se refiere a cuando hay una estacionalidad con respecto a la media de una serie de datos, significa que los datos oscilan en relación a un valor constante, es decir, en este caso es nuestro x. Por lo tanto, todos los datos oscilan en relación en torno a este valor. Por lo cual podemos ver que en este caso la serie cumple perfectamente con esta condición. Toda la progresión de datos oscila en relación a x. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Una serie IT tiene que ser estacionaria tanto en media y en varianza. Si esto se da, entonces la serie IT es adecuada para un proceso estocástico. Si esto no se da, si esto no funciona, o sea, no podemos observar la condición de estacionariedad en varianza y media, entonces habrá que solucionarlo por tal de proseguir con el proceso estocástico. De lo contrario, si no, nuestros resultados estarán mal. Estas dos soluciones para estos posibles dos problemas los explicaré más adelante, porque en el próximo video tenemos que ver sí o sí ya los modelos básicos, o sea, la media móvil y el modelo autorregresivo. Explicaré analíticamente, explicaré gráficamente y lo explicaré en términos generales y en términos teóricos, por tal de que quede claro. Por lo tanto, una vez visto este concepto que es bastante simple de entender, veremos unas series las cuales yo me he inventado y luego les proporcionaré con imágenes series reales en las cuales las estaré analizando y les diré por qué es o no estacionaria en varianza y o en media. Por lo tanto, la primera serie, esta de aquí, podemos ver lo siguiente. Tiene tendencia, como analizamos en el otro video, tiene una oscilación que es constante. Veremos, esta oscilación es la misma que esta, que esta, que esta, que esta. Por lo tanto, podemos decir que la condición de varianza, desde ahora la varianza es este símbolo, la varianza es constante, es estacionaria, pero en términos de media no lo es. ¿Por qué? Porque debería estar dentro de un valor, pero acá hay otro valor. Por lo tanto, no podemos afirmar que sea estacionario en varianza. Esto se solucionará de una manera muy concreta. La segunda serie podemos ver lo siguiente. Podemos ver que tenemos un valor X, pero la serie no tiende a seguir, no tiende a estar en torno a ella porque tiene bastante desviación por aquí. Sin embargo, también si analizamos la varianza, veremos que las fluctuaciones en todos lados que podamos ir viendo no son iguales, no es constante. Por lo tanto, esta serie no es ni estacionaria, ni en varianza, ni en media.
En tercer lugar podemos ver lo siguiente. Tenemos un valor X, que no importa cuál sea el valor X, vuelvo y repito, es un valor, no importa. Sabemos que los datos, la progresión de los datos estará en torno a dicho dato, a dicho X, perdón. Por lo tanto, podemos decir que en términos de media sí es estacionario. Sin embargo, en términos de varianza, veremos que las fluctuaciones son totalmente diferentes por donde vayamos pasando. Por lo tanto, no podemos decir que es un proceso estacionario. Hasta este punto hemos visto cómo se aplica, cómo identificar básicamente una serie. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a poder observar son gráficos de series de datos reales, cuales voy a proveer aquí en pantalla en breves, y los voy a ir analizando y vamos a ver con un poco más de realidad este concepto de estacionalidad. Perfecto, ya estamos acá de vuelta y tenemos la primera serie, es una serie real, en la cual tenemos en el eje X básicamente el tiempo, está expresado en cuartos, y bueno, la progresión de los datos en el eje Y. Por lo tanto, vemos que la progresión de toda la data que vamos graficando, vemos que tiene una tendencia claramente, va hacia arriba, por lo cual la tendencia es positiva. En segundo lugar, vemos que también tiene estacionalidad. Entonces, si recordamos del primer video, es estacionalidad más tendencia, serie de tipo 4. Y como estas fluctuaciones de la estacionalidad siempre se mantienen iguales, es decir, no crecen, estamos hablando de un esquema aditivo. Si hablamos de un esquema aditivo, podemos afirmar siempre que la varianza va a ser estacionaria, lo que quiere decir que la primera condición de estacionariedad la cumplimos. Sin embargo, la segunda condición en cuanto a media no se cumple debido a que los valores de la serie no oscilan con respecto a un valor X constante. En segundo lugar tenemos esta serie, la cual como vemos tiene una tendencia, va hacia arriba, es una tendencia positiva. En segundo lugar también podemos ver que tiene estacionalidad. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta serie? Es una serie de tipo 4 que además tiene un esquema multiplicativo porque como vemos la fluctuación que está asociada a la estacionalidad cada vez va creciendo más y más. Por lo tanto, podemos decir que es un esquema multiplicativo. Y si es un esquema multiplicativo, ¿qué podemos decir en relación a la estacionariedad? Podemos decir que es ni estacionario, ni en media, ni en varianza. ¿Por qué? En media no es porque no oscila en torno a un valor X constante, y en varianza no es estacionario debido a que las fluctuaciones van creciendo cada vez más, entonces no son simétricas.